Pues vamos a continuar. A ver si tengan alguna pregunta hasta aquí. Sí, licenciado Arturo, nada más que mi compañera Meli nos dé las indicaciones de la grabación y continuamos. Ah, perfecto. Adelante, por favor. Nada más me ayuda a compartir su material, por favor. Perfecto. Bien. Pues vamos a... Déjame ver, estoy buscando dónde nos quedamos. Bueno, pues ¿cómo vamos hasta aquí? Están quedando claras algunas ideas. ¿Están quedando claras? Aquí está. Perfecto. ¿Ya la ven? ¿Sí se ve la presentación? Sí, ya se visualiza. Perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces sobre lo que es el CFDI con complemento carta aporte para mercancías que se transportan por camión, por autotransporte, por los diferentes tamaños y medidas de transporte, ¿no? Prácticamente se mueve mucha mercancía. Yo creo que diría que el 70%, 80% de la mercancía se mueve por este medio, ¿no? Y pues resulta ser de los más socorridos, de los más demandados, ¿no? Y por eso vamos a trabajar un poco más sobre esto. Sin embargo, nos va a dar la pauta para poder ver todos los demás instructivos de llenado, porque mucha de la información se va a repetir. Y ahorita voy a ir viendo y la voy a ir dando por vista, así es que pongan mucha atención respecto a. Antes de pasar propiamente al llenado, quisiera hacer algunas consideraciones muy importantes, ¿no? La regla 27726 de la miscelánea para 2023 nos dice que las empresas que estén en territorio nacional y que proporcionen hace hincapié en esto por lo que les comentaba, ¿no? Que hay residentes en territorio extranjero, que esas no están obligadas a emitir el CFDI con completo cartaporte, que hagan el transporte internacional de carga general y carga especializada, bienes, etcétera, para exportación, cuando la prestación del servicio inicie ya en territorio nacional y concluya en el extranjero, o sea, un camión que se va de aquí hasta, déjame ponerlo hasta Guatemala ahora, ¿no? Hacia Guatemala, hacia Centroamérica, concluye en el extranjero, debe emitir un CFDI tipo ingreso, con complemento carta por registrando la totalidad del servicio e indicando como domicilio fiscal, domicilio final, el domicilio que esté ubicado en el extranjero y los datos del medio o modo de transporte que se utiliza para su traslado. En caso de que por algún accidente o por alguna cuestión cambies de modo o medio de transporte para el cruce fronterizo nada más, y el modo o medio de transporte pertenezca al mismo transportista nada más, lo que tenemos que hacer aquí es un CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte, registrando los datos de dicho nodo o medio de transporte. Lo único que hacemos es cambiar básicamente la identificación del camión, ¿no? Y aquí viene la relación. Volvemos un poquito a la pregunta que nos hacía hace un rato, no me acuerdo quién, creo que no lo noté, pero nos hablaba un poquito esto, cómo cancelamos y cómo vamos haciendo correlación, ¿no? Recordemos un poquito lo que nos dice el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal y los supuestos que tenemos para poder cancelar un, este, un CFDI, que son 6, 7 motivos, ¿no? Ya sea con notas de crédito, notas de débito, devolución de mercancías, traslados, o cuando tengamos que sustituir un CFDI de manera por otro, un CFDI previo. Recordemos que ahora la regla nos dice primero tienes que cancelarlo, ¿no? Recordemos que también otro de los puntos es de preferencia hacerlo pues lo más pronto posible, pero la última fecha que tenemos para hacer la cancelación es el último día para la declaración anual de la persona moral. Entonces, me regreso un poquito para empezar a tocar esto, porque ya vamos a empezar a ver esta serie de situaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando cuando se cambia alguna información, cancelamos y hacemos uno nuevo correlacionándolo de acuerdo a lo que nos establece los catálogos que nos establece el anexo 20, ¿sí? De la miscelánea fiscal. ¿Ok? ¿Y cuál es el que vamos a poner para hacer el despacho, para ponerlo en el pedimento de exportación? ¿Sí?
el que pare finalmente el cruce fronterizo, ¿no? En el que realmente se dan ya los datos de identificación del chofer, de la unidad, de la mercancía, de todo lo que tiene que ver. Ese es el que vamos a colocar en el pedimento de exportación, de salida, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de mercancías de comercio exterior que se van de exportación a través de un tercero, ¿ok? El siguiente supuesto nos habla cuando lo hacemos con nuestros propios medios, ¿ok? Los propietarios, poseedores o tenedores de bienes o mercancías nacionales o nacionalizadas para realizar su exportación definitiva podrán acreditar el transporte de los mismos en territorio nacional considerando lo siguiente. Ok, aquí vamos a hablar de que estos supuestos, ¿no? Transporte sus bienes, mercancías con sus propios medios a una bodega o un centro de distribución ubicada en el extranjero. Fíjense qué interesante, ¿no? También esto sucede, ¿no? Que una empresa tenga pues sus propios medios y se lleve sus mercancías hacia una bodega o centro de distribución en el extranjero y dicen pueden acreditar dicho traslado mediante la representación impresa en papel o formato digital del CFDI de tipo traslado. ¿Por qué tipo traslado? Porque es con mis propios medios. Recuérdense que lo que comentamos hace ratito, el tipo ingreso es cuando sea por un tercero y el tipo traslado es cuando sea por tus propios medios. Tengo que hacer, por supuesto, el complemento de comercio exterior y la carta aporte. Aquí hablamos de los dos, un poquito lo que platicábamos hace rato, ¿no? A menos que estés en esta situación, Pati, hace ratito, que sean de las propias empresas, de las propias personas, puede ir junto el CFDI, ¿sí? Pero si son por separado, si estás hablando de tipo ingreso y todo, pues no podría ir junto, ¿no? En caso de que se realice un cambio de modo o medio de transporte para el cruce fronterizo y este no pertenezca al propietario de los bienes, entonces tienes que emitir un CFDI tipo ingreso con complemento carta aporte registrando todos los datos del nuevo medio de transporte, ¿ok? Y otra vez, volvemos al tema de la relación. Básicamente lo que vamos aquí a ocupar es la clave 4. Por ahí me preguntaba alguien, ¿cuál es la clave? Pues la sustitución del CFDI previo, la clave 4, la 04. Así haríamos, ¿no? Básicamente hacer la correlación sustituyéndolo con la identificación de que lo estamos sustituyendo por otro previo, la clave 04, ¿ok? En caso contrario, si el modo o medio de transporte que cambia para el cruce fronterizo pertenece al propietario de los bienes, entonces solo debes de emitir el CFDI tipo traslado sin complemento. Aquí la regla es muy interesante, digo, no sé si tengan casos ustedes, pero bueno, quise empezar con esto para que lo podamos tener claro, ¿no? El CFDI que se tiene que presentar para el despacho de las mercancías, pues obviamente es aquel que apare el traslado como tal para las mercancías del cruce fronterizo. Recordemos, tenemos la posibilidad de llevarnos nuestras mercancías con nuestros propios medios hasta una bodega, al extranjero o a un centro de distribución. Si utilizamos un transfer para la frontera, ¿no? Y ese es el que se va a presentar ante la aduana, tenemos que hacer el cambio de la identificación del modo de transporte a través de esta cancelación y sustitución para que sea declarado realmente el vehículo, vamos a ver un poquito las reglas para despacho, ¿no? Cómo se hace bajo los nuevos sistemas por PITA y DODA. Vamos viendo un poquito cómo se trabaja esta situación, ¿vale? Entonces, aquí son reglas específicas bien interesantes, ¿no? Aquí ya lo hemos comentado, cuando no transita portamos de jurisdicción federal, nos dice, pues la norma es que no se pide el medio de transporte. Sin embargo, insisto, para efectos de comercio exterior, nos va a decir aquí, no aplica. Este es el fundamento para decirte, si tú traes mercancías de comercio exterior, no te creas de lo que estaba vigente en el pasado, hasta hace unos meses, todavía podemos decir, pues pasa nada, mercancías aquí pueden andar transitando libremente. No, esta regla 227.728 de las nuevas de este año nos dice aquellos transportistas que realicen el traslado de mercancías destinadas a operaciones de comercio exterior, no se puede aplicar el beneficio de que sea un camión chiquito o sea que no transites por más de 30 kilómetros, no aplica, eso queda para mercancías nacionales, para mercancías de comercio exterior, sí se debe hacer el CFDI con complemento carta aporte, ¿ok? También para medicamentos. Entonces, yo nada más lo que quiero resaltar aquí es el tema comercio exterior, en donde dices, si es mercancía de comercio exterior, haz tu CFDI con complemento carta aporte, aunque circules dentro de la zona local
aunque no vayas a tomar carretera. ¿Ok? Bien, lo que ya comentaba hace un ratito, para las mercancías que se transporten por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente, aquí sí es una excepción. Aplica el que no tengan que hacer el CFDI con complemento cartaporte, porque no están obligados, ¿no? No es una persona a la que se le pueda aplicar la legislación mexicana, y en todo caso lo único que tiene que hacer es acreditar que cuenta con la documentación del 146 para acreditar la legal tenencia, estancia e importación en territorio nacional. En el caso de que ese transportista sí cuente con alguna oficina, bodega, centro de distribución, que lo hagan como un establecimiento permanente en territorio nacional, sí debe emitir el CFDI con complemento cartaporte. Voy un poquito a la información que sí debe de estar, sí o sí, en la impresión que debe de llevar el transportista. Esto es bien importante. Estos datos, 34 datos que debe de tener la versión impresa. Esto es bien importante porque esto está justamente en la nueva versión de lo que es el instructivo de llenado para el autotransporte federal. Estos son los campos que sí o sí siempre deben de estar para que sea válido. Así es que por favor revisen, ¿sí?, que estos datos estén. Ahorita lo vamos a ir viendo, la versión, si es un transporte internacional, el total de la distancia recorrida, el tipo de ubicación para el origen, de dónde sale, el RFC del remitente destinatario, la fecha de salida, más o menos, y la estimada de llegada. Son estimadas, recordemos, por aquí voy a ir haciendo ya las precisiones, ¿no? El estado, el país, el código postal de dónde sale, el tipo de ubicación para el destino, el RFC del destinatario, la fecha y hora de llegada, la distancia que recorre, más o menos, y ahorita vamos a ver que alguna información, tú como importador o exportador no la tienes, te la va a tener que dar el transportista, pero por otro lado hay información que tú no tienes como transportista, te la va a tener que dar el importador y el exportador. Por lo tanto, la corresponsabilidad, y ya me estoy adelantando a los temas para ir por cuestiones de tiempo tocándolos, ¿no? La corresponsabilidad en el llenado de un CFDI con complemento cartaporte es de los dos, tanto del importador-exportador como del transportista. Y ya sí ha quedado mucho más clara quién debe proporcionar qué. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero de entrada, esto es lo mínimo, estos son los 34 campos mínimos que debe de llevar el CFDI con complemento cartaporte para la modalidad autotransporte. Sigo recorriendo el RFC del destinatario, la hora de salida, más bien de llegada, la distancia recorrida, el estado, país donde se encuentra. Por aquí ya ha habido mucha controversia respecto a cuál es el código postal que le pongo, si no está, cuál es el RFC, pues ya las reglas mismas lo aclaran. Yo no lo quise poner ya, pero bueno, están en las reglas, nos dice si es un extranjero y no tienes el RFC, pues pone el RFC de extranjero, si es el código postal donde va a llegar y no tienes un código postal, ponle el más cercano, o sea, cosas que ya se han ido dirimiendo y que bueno, nada más te las quiero comentar, ¿no? El peso bruto total de la mercancía, la unidad de peso, el número total de mercancías, los bienes transportados, su descripción, cantidad, clave en unidad, peso en kilogramos. ¿Recuerdan hace ratito que les contaba acerca de la descripción y el código? ¿Sí? Aquí recordemos que los diferentes catálogos, que son unos Exceles impresionantes que por cuestiones de tiempo no se los muestro en este momento, habla en el instructivo de llenado, habla de todos los catálogos y tienes toda la cantidad de mercancías con sus códigos para poder identificar todos estos puntos con los que vas a ir llenando, ¿no? Entonces, este curso básicamente lo que te pretende dar es la identificación de cuáles son los datos que sí deben de ir para efecto de llenar un complemento cartaporte por autotransporte. También te va a decir el peso en kilogramos, el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el número de permiso, la configuración vehicular. Ahorita vamos a ver qué tipo de camión es, la placa, el año, si hay una aseguradora de responsabilidad civil, cuál es el número de póliza, el tipo de figura, cuándo es el chofer, el RFC del chofer y el número de licencia. Esto ya está determinado en el manual, porque sí quedaba la duda, ¿qué debe de llevar la versión impresa? Y aquí muchos muchos proveedores de servicios tenían la duda, ¿qué le pongo, no? Vamos a ver que en marítimo crece y el número que no lo puse al 100, pero nada más para darles una idea, lo puse básicamente en los más usados, que son autotransporte marítimo,
pero los puedo remitir al instructivo de llenado, si alguien lo necesita, con todo gusto lo paso, pero ahí viene, o también lo que es el, el manual de preguntas frecuentes, y ahí prácticamente tienes 70 y tantos campos para el transporte ferroviario. El más latoso, por decirlo de alguna manera, no es el de transporte, es el más tranquilo. El más latoso es para llenar de todos los campos que debe de llevar el CFDI con completo cartaporte, es el que tiene que ver con transporte ferroviario, ¿vale? Vamos a empezar a revisar un poco por sección lo que debe tener, los datos del emisor, nombre, RFC, régimen fiscal. Lo mismo sucede con el receptor, aunque el receptor lo que nos va a pedir también es cuál va a ser el uso que le va a dar a ese CFDI. Del lado derecho tenemos el folio fiscal, que va a ser el UUID. Es bien importante tener esta identificación, ya que para mercancías de importación y exportación, vamos a ver que ese es el que se va a colocar directamente. Ese folio fiscal, UUID, es el que vamos a colocar directamente en el campo cuando se llene el pedimento, cuando esto salga. Todavía no está liberado, todavía no lo tengo, así es que no se los puedo compartir, porque decirles, miren, aquí en este campo del pedimento va a ir el folio, pero nada más lo que sí les quiero decir es el folio. Ese es el que tenemos que poner directamente, tanto un pedimento para importación como para un pedimento de exportación o traslado. Vamos a ver un poquito en la versión general de depósito. También tenemos que poner la identificación para ese tipo de identificaciones, para ese tipo de documentos, ¿no? Obviamente viene con todo lo que ustedes más o menos si se han nacido acuciosos revisando un CFDI, trae el número de certificado del SAT, el número de serie del certificado emisor, la fecha y hora de certificación, el RFC del proveedor, la fecha y hora de emisión del CFD y el lugar de expedición con códigos, de acuerdo a lo que establecen los diferentes manuales para su llegada, ¿no? Ahorita, si quieren, revisamos algo. Ya entrando directamente a lo que es la carta aporte en su versión 2.0, la versión que hoy está vigente es la 2.0, recordemos que está por salir, eso me dicen, no sé si se vaya a dar en resto del año, lo que es la versión 3.0, en donde, mis queridos amigos, la base prácticamente ya está. Todo esto que ustedes están viendo es prácticamente lo que va a hacer. Yo creo que si hay modificaciones van a ser muy pequeñas y bueno, básicamente es por ahí, ¿no? El traslado internacional, ¿sí o no? En un pedimento en un transporte de importación es sí. ¿Por qué? Porque entra o sale con un transporte internacional. ¿Cuándo es no? Cuando son mercancías que van de Querétaro a Mérida, cuando sean de territorio nacional, ¿no? Entre puntos de origen dentro del territorio nacional. ¿Cuándo es internacional? Cuando cruza necesariamente alguna de nuestras fronteras o se va al extranjero. País de origen, destino, normalmente vamos a poner México, en este caso en la vía de ingreso o salida el código 01, autotransporte, el total de distancia recorrida y le puse X, ¿no? De entrada y salida de mercancías, en este caso estamos hablando de una importación, una entrada, pero si no, si fuera una exportación tendría que ser salida. La ubicación, básicamente aquí la vemos con tipo de ubicación, RFC del remitente, nombre del remitente. El tipo de ubicación, todo va a ser de acuerdo a los códigos que ahorita, si podemos, le damos una repasada rápido. Y a la entrada y salida de mercancías, la fecha, hora de más o menos de salida, y la vía de ingreso también se repite, que es el autotransporte, ¿no? RFC del remitente, ya lo había comentado, ¿no? Es aquí en la ubicación, uno es quién está llevando las mercancías en este caso, ¿no? ¿Sale? Y pues ahí tenemos los datos generales, calle, número exterior, colonia, localidad, municipio, estado, país. Se dan cuenta, son datos generales, pero esto es un armado que se hizo, ¿no? A partir de, pues, poner identificación de, si es una exportación, es una entrada de territorio, es una transportación en territorio nacional, de dónde sale, a dónde llega, más o menos a qué hora se va, más o menos, más bien, de qué domicilio sale, ¿no? Y estos son los campos de alguna manera más obligatorios, porque hay una gran cantidad de campos que son opcionales, esos definitivamente no los pusimos aquí, y hay algunos que son como básicamente de identificación o de referencia, pero los obligatorios, los que deben de ir, están aquí justamente. Para el autotransporte, guíense por favor con esto, y vamos a continuar. Para la ubicación 2 es quién recibe, cuál es el destinatario. Básicamente es lo mismo, tipo de ubicación conforme al catálogo, el nombre del destinatario. Ahorita presentamos si quieren algún ejemplo. El nombre del destinatario,
Vía de ingreso también es autotransporte, la fecha y hora de llegada, más o menos un estimado, y la distancia recorrida que se está pretendiendo. Vamos a ir viendo poco a poco que esta información la va a tener que dar el transportista, ¿no? Una parte de la distancia recorrida, por ejemplo, pero el destinatario, pues lo tiene que dar el que sabe a dónde va, ¿no? El que sabe a dónde va a tener que poner su nombre, su domicilio, es el que está mandando la mercancía, y obviamente los datos de quién va a recibir. También, obviamente, sus RFC, su código, más o menos, señalando a dónde va a llegar esa mercancía. Pero la fecha y hora de llegada y la distancia recorrida la va a tener que dar el transportista. La fecha de salida, más o menos, también la va a tener que dar el transportista para decir, yo paso mañana a las 6 de la mañana por la carga y voy a estar yendo más o menos 7 de la mañana para hacer un recorrido de 12 horas, 14 horas, etcétera. Y ahí ponemos tanto la distancia recorrida como eh, la fecha, la hora estimada de llegada, ¿vale? Obviamente ahí va a aparecer tanto el domicilio bajo esta estructura que manejamos en México, en otros países no se maneja, ¿no? Pero vamos a tener que respetar un poquito esto para identificar, y sobre todo aquí el tema va a ser el código postal de la persona que va a recibir las mercancías, ¿no? Señalando aquel más próximo al que tenga. Si no tiene un específico, tendremos que señalar el lugar más próximo. Esto va a operar para todos los medios de transporte. Es por eso que bajo una revisión rápida, estos mismos datos, todos estos mismos datos van a ser para los 4 medios de transporte, ¿vale? Ahora vamos con otro bloque, se llaman bloques o nodos, los que están aquí identificados, que son lo correspondiente a las mercancías. Las mercancías en total, las mercancías en global, un peso bruto total, un peso neto total, unidad de peso, a lo mejor ahí puse algunas claves, cajas de cartón, número de total de mercancías, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco, es en global. Ahora sí, vamos así como si fuera un pedimento, partida por partida, secuencia por secuencia, mercancía 1, mercancía 2, mercancía 3, mercancía 4, de acuerdo al detalle que tú estás llevando. A lo mejor aquí son accesorios para muebles de niño, son 398 piezas, que son por medio de 500 kilos, vienen en cajas de cartón y la fracción arancelaria que le corresponde conforme a esta identificación es esta. Aquí sí va a ser importante, mis queridos amigos, para importación y para exportación, identificar para efectos de que no nos vaya a atorar una autoridad aduanera, ¿no? La identificación correcta conforme a lo que son las mercancías, su posición, por un lado, conforme al catálogo, que donde dice bienes transportados corresponde a un número que es el catálogo del SAT, pero por otro lado, para tratándose de mercancías de importación y exportación, la fracción arancelaria con su número de identificación comercial es el que se va a poner. Es bien importante este punto porque de manera global lo teníamos acá, donde dice mercancías en la parte de abajo, pero en la parte ya detalle a detalle de lo que lleva el encargo, por si te toca una revisión y te pasan un recinto fiscal, las autoridades aduaneras en una previa orden de verificación de mercancías en transporte, pues entonces tendrá que ir más o menos elaborada de esta forma, que va a corresponder también más o menos a lo que está en el pedimento, tanto de importación si es que viene llegando o cómo se va a tramitar para su salida a la exportación. Entonces, este punto, este campo sí es muy importante. El pedimento, si ya tenemos número de pedimento con el que entró en el caso de una importación, pues se pone ahí. Recordemos que son 15 dígitos los que se tienen que colocar, ¿no? En este pedimento, ¿vale? Y aquí ya tenemos, vamos llegando al campo, al bloque de autotransporte, en donde nos dicen qué número de permiso tiene, ¿no? Para circular, si es un autotransporte federal, ¿sí? Normalmente es ese, porque pues son los que hacen ese tipo de transporte por carreteras federales que tienen permisos que son nacionales, ¿no? Que aplican para que puedan ir a cualquier parte del país y su número de permiso. Entonces aquí vamos a poner el permiso, el tipo de permiso y el número de permiso. La identificación vehicular, aquí es donde yo les decía, recordemos un poquito el ejemplo de hace ratito, C2, R2, que es un camión remolque con 6 llantas en el camión y 8 llantas en el remolque. Año modelo, sí, es un 2017 y la placa tal. De esta manera, la autoridad, si se dan cuenta, ya sabe de dónde va, quién manda la mercancía, de punto A al punto B.
Más o menos, ¿qué tiempo se va a hacer? También las personas que están involucradas, que son mínimo 3, ¿no? Es el que manda la mercancía, el que lleva la mercancía y el que recibe la mercancía. Entonces, de esta manera se va cumpliendo el objetivo de lo que estaba pensando la autoridad. Por otro lado, nos está identificando de manera correcta tanto el bloque de mercancías a nivel global, en bruto, en montón, ¿sí? Si es un camión de 3 toneladas, pues no puede llevar 5, ¿no? O si es un contenedor, pues tiene que ir en un camión que aguante esas toneladas y tiene que estar especificado conforme al tipo de identificación vehicular. Por otro lado, estamos hablando de el tipo de permiso para cruzar, si realmente ese camión está registrado en México, si está registrado de manera legal, si tiene un permiso vigente, si tiene todos los datos de identificación que corresponden a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para efecto de que pueda ser debidamente identificado. Y por supuesto ya con más detalle, ¿no? El número de la placa, si fuera el caso de otros datos de identificación de la caja o algo así, pues también lo podemos ver, lo vamos a ver un poquito más adelante si hay remolques, pero los datos básicos son estos, ¿ok? Pasamos un poquito al tema, tanto, esto es para ingreso y traslado, ¿eh? Para tipo ingreso, para tipo traslado, aplica lo mismo, también seguros, quién es la aseguradora, en este caso puse un ejemplo ahí, la póliza número tal de responsabilidad civil, si va con algún remolque o semirremolque, ¿no? Se tiene que poner en esta parte más o menos el tipo de chasis, portacontenedor, las placas, de tal manera que, si se dan cuenta, nuestro ejercicio de lo que es un control sobre las mercancías que se transportan tiene mucho más elementos ahora, ¿no? La carta de porte antes se llenaba así a mano, te la hacían ahí, te la llevabas en blanco y nunca hacías realmente un llenado, ¿no? Ahora se tiene que transmitir a la plataforma del SAT antes de que salga la mercancía. ¿Qué me ha pasado en la práctica? Porque mucha gente saca la mercancía sin hacerlo y ya lo va haciendo sobre la marcha cuando el camión va avanzando. Entonces tengamos cuidado ahí, ¿no? Porque ¿qué pasa? Porque llegan al punto de revisión y no lo llevan. No la llevan en la versión impresa, no lo llevan en la versión digital, ¿no? Y le dicen al chofer, dame tu carta aporte y no tiene internet. Y entonces, si no muestra ni la versión impresa ni la versión digital, pues, quiere decir que no lo tiene. Y entonces, al recinto fiscal, con una orden de verificación de mercancías de transporte, para verificar realmente la legal tenencia estancia de las mercancías. ¿Y qué pasa si se transmitió después, con posterioridad? Pues ya tenemos un problema, ¿no? Muchos dicen, es que entre la hora de la elaboración y la transmisión, es que tuve muchos problemas, eran muchas mercancías, no me quedaba bien, me daba errores, etcétera, etcétera, me lo regresaba y por eso no lo pude timbrar antes de, ok, pero después, dije, antes de que llegue con la autoridad, debe estar totalmente transmitido. ¿Qué me ha tocado casos? Pues que sí, cuando llegaste con la autoridad no pudo bajar de la señal del celular el CFDI complemento carta aporte, pues se lo llevaron, ¿no? Y cuando llegó allá ya lo enseñó y dice, mira, ya fue transmitido desde antes de que yo saliera. Ah, ok. Más o menos calculan, por eso es el punto de origen del punto de donde te atoran, ¿no? Un poquito valga la expresión, donde te revisan y más o menos va viendo esto, si realmente se cumplió y vamos un poco a las infracciones al ratito, ¿no? Para acabar, la figura del operador. Puede ser la figura con su nombre, con su RFC, con su número de licencia. Con esos 4 datos identificas perfectamente si la empresa está, cuántos empleados tiene, si están dados de alta en el Seguro Social, si están eh, real, si esto está siendo real. Volvamos un poquito al tema de materialidad. Si está alguien aquí haciendo uso de sus propios medios, de medios de terceros, de si los tiene tratado en el seguro. Recordemos un poquito el tema del outsourcing que ha quedado prohibido. Todo esto ya va cerrando forma bajo el control de la autoridad aduanera, ¿no? Entonces aquí ya tenemos identificado si tiene una responsabilidad, porque
se lleve una parte de la aduana, por ejemplo. Me ha tocado casos recientemente, un camión se llevó una parte de la aduana y fueron 6 millones de pesos los daños, ¿no? Sí, pero el camión valía 500,000 pesos, 600,000 pesos, no más, ¿no? La pregunta es, ¿de quién es la aseguradora? ¿Quién es la aseguradora? ¿Cuál es la póliza? ¿Está vigente? ¿No está vigente? ¿Hasta cuánto tiene de responsabilidad civil, ¿no? Sin entrar al tema ambiental, ¿no? Que no me lo está pidiendo a menos de que sea una mercancía peligrosa, ¿no? Pero entonces se da cuenta aquí ya el complemento carta-aporte, ya es el complemento carta-aporte, ¿no? Nos está dando diversos tipos de información que para la autoridad es valiosa para efecto de revisar todo el cumplimiento de que las mercancías que estén transportándose o que estén en el territorio nacional estén legales. Recordemos que hasta el pedimento trae ahí, ¿no? Y se puede cruzar fácilmente. Por otro lado, ya vienen los conceptos del servicio, clave de producto, el servicio, ahorita lo vamos a ver un poquito más en el siguiente ejemplo, la clave de unidad, no les quise dar tanta información en este primer ejemplo, la descripción del servicio, que normalmente va a ser una transportación del punto A del punto B, de Manzanillo a Guadalajara, de Guadalajara a Ciudad Juárez, ¿ok? Entonces ya más o menos vamos viendo ahí la clave de producto, el servicio, que va a identificarse, ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, la clave de unidad, el valor unitario, el valor total, el tipo de comprobantes, sus ingresos, traslado, la forma de pago, cómo te pagaron, el método de pago, las condiciones de pago, la moneda, el subtotal, si hay una retención, si hay un traslado del IVA y el total. Estos son los impuestos finalmente, el bloque de impuestos que genera o el bloque de contribuciones que está generando el servicio. Luego entonces aquí nuestra autoridad ya tiene más o menos identificado lo que es el tipo de servicio que está prestando, quién lo está prestando, a través de qué empleado, si está legal, más bien si existe un empleado real, si es, todo. Esta es en esencia la estructura de un CFDI completo. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos, pero pues, aquí está. Y estos son los campos obligatorios. Preguntas, por favor. Sé que me he ido muy rápido, perdónenme, pero es que ha sido poco el tiempo. Hay dos preguntas. Bueno, Adelante. una es de José Coyo. Ajá. Si realiza un CFDI de ingreso para una venta de mercancía al extranjero, ¿es necesario estar inscrito al padrón de exportadores? No, recordemos que esto, José, si es un CFDI ingreso para una venta de mercancía extranjero, recordemos que solamente, bueno, primer punto, no todos los exportadores están obligados a inscribirse al padrón de exportadores. Solamente los que te maneja la Nexo 10, apéndice P, de las reglas de comercio exterior, José. Échate un clavadito aquí a las reglas al compendio que publica ICEP, mi casa editorial, y la tengo además es la mejor, también la trabajamos aquí para que salga lo mejor posible, aquí en el anexo 10 de las reglas de comercio exterior, vas a encontrar los 16 tipos de mercancías que requiere inscribirse al padrón de exportadores, ¿ok? Si tú vas a hacer una venta al extranjero, no es necesario que estés inscrita al padrón de importadores, salvo que, José, esas mercancías estén dentro de alguno de los 16 sectores que están aquí. El anexo 10, básicamente lo que pretende controlar en su apartado A y en su apartado B, apartado A es para importación, padrón de importadores, y el apartado B es para lo que es la exportación. Entonces, en el padrón de importadores específicos vienen justamente los 16 sectores, y en el apartado B, para la exportación, están mencionados los 16 sectores, ¿no? Entonces, es muy importante ahí, pero no tiene nada que ver con la salida de la mercancía, ¿no? Para una venta al extranjero, tú puedes venderla sin tema. Puedes hacer tu CFDI con complemento de comercio exterior. Esto es para la transportación. No está vinculado el estar inscrito en un padrón de exportadores con que tú hagas un CFDI de comercio exterior, que digo, a la hora de la hora no vas a poder procesar el pedimento, si es que estás dentro de estos 16 sectores. Pero no tiene nada que ver con el CFDI de exportación
para efecto del traslado, de transportación, ¿vale, José? Entonces, digo, con todo gusto lo vemos. ¿Ok? Siguiente pregunta. Sí, es de Eric Salda. Ajá. Me gustaría recibir el manual de carta aporte y el documento de preguntas frecuentes. Con todo gusto, te lo compartimos, están en la página del SAT, pero en internet, así si le buscas instructivo, manual pero con todo gusto te lo hago llegar aquí a través de mis amigos del equipo de staff y CEP, para que lo tengas, ¿no? La versión más reciente. Con todo gusto, yo te lo voy a llegar el día de mañana, ¿vale? Pero sí, con todo gusto se lo pasamos aquí al equipo ICEF, a todo nuestro gran equipo de trabajo. Bien, ¿alguien más? Hasta el momento son todas, licenciado, gracias. Sí, segura, realmente, de verdad, miren, no es tan difícil ya cuando uno lo ve de esta manera. Cuando ya lo ve uno con palitas y bolitas, como dicen, es esto pero ya se dan cuenta cómo viene todo este rollo desde las 4 de la tarde, ¿no? Sobre por qué, cómo, dónde, qué pretende, etcétera, etcétera. Y esto es el punto, ¿vale? Entonces, esto es para autotransporte y vamos a ver rápidamente el tema de marítimo. El tema de marítimo sí me parece que también es importante revisarlo, ¿no? Porque aquí hay 4 modalidades que debo decirles, esto es nada más, estas reglas nada más se fueron dando, se fueron emitiendo para darle claridad al sector autotransporte y al sector naviero, pero no sacaron nada para lo que, ninguna regla específica, especial para lo que es sector ferroviario ni sector aéreo, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito lo que estas reglas están estableciendo. Y estamos hablando aquí de la regla 27731, 27732, 3 y 4, ¿vale? Ahorita la vamos a ir viendo. El servicio de fletamento a casco desnudo. Bueno, nos dice aquí esta regla, que para efectos de las reglas de lo que es el CFDI de traslado, el contribuyente que usa una embarcación determinada en estado de navegabilidad, sin armamento y sin tripulación, ¿ok? Que es un fletador o un arrendatario, en virtud de un contrato de fletamento de la embarcación a casco desnudo, deberá emitir un CFDI tipo traslado. Fíjense nada más con el complemento cartaporte para trasladar sus mercancías entre los puertos de los litorales mexicanos. Se los pongo en español. Una empresa le renta a otra un barco. Ahí está. Porque voy a mover unos tubos de Puerto Progreso a Tuxpan. Y voy a tener que trasladar esa mercancía en varios viajes. ¿Sale? Le puedo rentar, así como rento un coche aquí para andar en la ciudad, así puedo rentar un barco. Esto se llama fletamento a casco desnudo. ¿Qué es el casco desnudo? Sin armamento y sin tripulación. Yo contrato toda la tripulación. Por eso se llama casco desnudo, porque no lleva nada. Yo nada más rento el coche, así es como si fuera un símil, lo prendo y yo le pongo al capitán, le pongo a la tripulación, porque a lo mejor es gente que conozco o gente con la que tengo relación, ¿vale? Y lo que tienes que hacer básicamente nada más para efecto de amparar una transportación de este tipo es un CFDI tipo traslado con complemento cartaporte, porque sí te va a pedir la autoridad que te diga a dónde vas, ¿no? Recordemos que aquí el tipo traslado, básicamente la mercancía lleva valores ceros y los servicios también llevan valores ceros, porque nada más es como si fuera una remisión, ¿no? Teniendo un poquito el antecedente de los años pasados, es como si fuera una remisión, ¿no? Pero con el uso de este barco, ¿vale? En caso de que el fletador preste el servicio de transporte a un tercero, aquí ya cambia. Debe emitir el CFDI tipo ingreso con complemento cartaporte. Aquí es importante decir que a lo mejor puede ser que yo te diga, pues yo te las llevo.
yo te las llevo a otro tercero, ¿no? Entonces, básicamente aquí sí ya me dicen, pues identifícame perfectamente a quién le vas a llevar y cuánto estás cobrando por el servicio. Recordemos que aquí es de tipo ingreso, porque aquí le estás haciendo a un servicio a un tercero y obviamente lo estás cobrando. A lo mejor puede haber arreglos ahí extra, ¿no? He tenido casos con navieras, justamente porque tengo algunos clientes de navieras, y hacen unas operaciones que a lo mejor no nos imaginamos nosotros, ¿no? Como por ejemplo, yo te presto un barco, pero tú me lo pones en Estados Unidos, ¿no? Tú me lo regresas allá y tú haces la importación temporal y yo la retorno y me encargo de todos los gastos. Hoy se vuelve un conflicto fiscal muy interesante, pero bueno, finalmente se dan este tipo de situaciones en el sector naviero, en el sector marítimo, tienen sus prácticas, el mundo naviero tiene sus prácticas muy propias y muy interesantes también, ¿no? Entonces es bien importante entender que no es el tipo normal de servicio que estamos acostumbrados en el tema autotransporte, sino en el sector naviero hay como otras prácticas de tipo comerciales que se sustentan en la ley de navegación y comercio marítimos. Es bien importante esto, no es que estén haciendo algo ilegal, es que sencillamente lo regula otra ley, la ley de navegación y comercio marítimo, ¿no? Entonces es bien importante entender este tipo de prácticas, pues bueno, de este sector propiamente, ¿no? Y eso es justamente lo que el sector trató de explicarle a la autoridad y por eso se emitieron estas reglas, ¿no? Obviamente esto de emitir un CFDI de tipo ingreso con completo cartaporte no aplica cuando el fletador o el arrendatario sea un residente en el extranjero, como lo hemos comentado, nuestra ley es territorial y el principio de territorialidad se aplica también aquí. Entonces no esperemos que si es un extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional, más bien residente en el extranjero, debamos de tener esta situación. Aquí también hay otra modalidad, ¿no? Cuando se hace por fletamento por tiempo determinado. ¿Okay? Aquí básicamente te lo rento por un mes, voy, vengo, ¿sí? Y aquí lo que nos dice que si se pone una embarcación armada y con tripulación a disposición del fletador, aquí sí lleva embarcación con todo, con tripulación, debe emitir un CFDI de tipo traslado con el complemento cartaporte para que quite transporte de mercancías. Y fíjense que este es un problema que tenía la industria, ¿no? Porque dice, oye, es que yo rento un barco por tiempo determinado, ¿no? Y con tripulación. La pongo a disposición completamente. Aquí pongo el coche, vamos, hago el símil, con chofer y con todo. Ah, ok. Aquí nos dice la regla, un CFDI de tipo traslado con complemento cartaporte para identificar perfectamente qué llevas, ¿no? Volvemos al punto. Si se hace a un tercero, aquí lo que cobre se tiene que identificar porque suena la caja registradora y sonando la caja registradora nos dice ese ingreso se tiene que reportar con el CFDI con complemento cartaporte. ¿Ok? Y lo mismo, si es un extranjero o residente en el extranjero, no aplica esta situación. Fletamento por viaje, básicamente el mismo tema. Hay contratos de fletamento de embarcación por viaje, en donde el contribuyente fletante conserve la gestión náutica y comercial de la embarcación. Cuando pase esto, se debe de emitir un CFDI tipo ingreso. ¿Por qué? Porque estás rentando y estás recibiendo un ingreso por cada servicio de transporte para trasladar los bienes, ¿sí? Vas a andar llevando servicios y pues esto es lo más común, digamos, ¿no? Porque yo te hago un viaje. Tengo empresas que le prestan viajes, por ejemplo, por tiempo, por decirte algo, con la pesca. Vamos a hacer una investigación en un mes, en un mes en alta mar. Ah, ok, eso es por tiempo. Oye, llévame estas mercancías para acá. Ah, eso es por viaje, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito esta situación. Y la última modalidad y una regla específica que se dictó fue la modalidad de ferry. En este sentido, la modalidad de ferry básicamente es transportación de vía marítima de bienes o mercancías. Se emite un CFDI con complemento cartaporte para acreditar el traslado durante todo el trayecto de ida y vuelta, ¿no? Al mismo lugar. Es importante el tema es de que no es un single, es un completo, ¿sí? Y pues bueno, ya aquí vamos viendo cómo separan prácticamente en la industria marítima las modalidades de lo que son las
diferentes transportaciones, ¿no? Las diferentes modalidades de contrato, digamos. Y aquí tenemos 40 y tantos, 45 me parece, campos, 46 campos, ¿no? Y aquí va a ir creciendo un poquito, se dan cuenta la identificación. Para transporte marítimo tenemos la versión, también puede ser que una mercancía se vaya al extranjero. Tuve caso apenas reciente con una empresa que se mandó cosas a Filipinas con todo y transportación, ¿no? Llevaron cosas mexicanas, tenían que entregar y contrataron un servicio por tiempo determinado, por viaje y con todo y la embarcación, ¿no? Entonces hicieron ahí una doble modalidad. Versión, transportación internacional, tipo de ubicación para el origen, RFC del destinatario, número de estación, nombre de estación. Básicamente lo mismo que vimos hace un ratito, ¿no? La versión es la 2.0, transportación internacional, sí, cuando se trata de una importación o de una exportación de este tipo por vía marítima, recordemos que se pone que sí, y ahorita vamos a ir revisando poco a poco. Los demás son datos generales, si se dan cuenta, en donde va a llegar prácticamente ya la identificación va a ser en los aspectos propios de la embarcación. La matrícula, el número de Organización Marítima Internacional, la nacionalidad de la embarcación, el arqueo bruto, que es un poquito todas las condiciones de infraestructura que trae la propia embarcación, el número de certificado a nivel internacional. Recordemos que desde que nace una embarcación tiene un número de certificado y lo pueden operar en México un agente naviero. Las reglas de comercio exterior establecen que para tratándose de transporte marítimo puede ser que tengan un representante en México, un agente naviero a varias líneas, líneas marítimas, y también las dan de alta en la Secretaría de Marina, ¿sí? Y si llevan contenedores, pues las matrículas de los contenedores. En esencia, lo que se trata de identificar es lo mismo que el transporte que hemos comentado hace un ratito, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente parte y básicamente se dan cuenta, esto es exactamente los mismos los datos de la emisora, los datos del receptor con sus folios fiscales que van a ser bien importantes, insisto, para efectos de despacho aduanero. La versión, la ubicación, de dónde sale, de dónde llega, la ubicación 2, si fuera sí, de dónde sale, de dónde llega, básicamente, ¿no? Pasando por si es un transporte internacional, aquí la salida es la clave con la que se llena es el 2, las claves las vamos a ocupar. Ahorita espero tener tiempo para poderles presentar todos los catálogos, porque es mucha información, de verdad, en los Exceles que tienen ahí en el anexo 20 y en el instructivo de llenado de cada transporte, y es un mundo de información. Son miles de campos los que se van a ir llenando con esto, para identificar si sale de México, si se va a Filipinas, se va a Honduras, se va a Perú, se va a Colombia, etcétera, etcétera. O sea, se vuelve una gran cantidad de información que hay que ir revisando, ¿no? Y pues aquí básicamente son las ubicaciones de dónde sale, de dónde llega, los domicilios, las mercancías, aquí un poquito el mismo ejemplo anterior, mercancías en bruto, número de piezas, peso taras, peso de la tara, ¿no? Que es la diferencia entre el peso bruto y el neto, y ya la identificación de las mercancías. Mercancía 1, mercancía 2, mercancía 3, mercancía 4, un poquito como lo comentábamos hace ratito, como viene en el pedimento, si es de importación o si es de exportación, cómo se va a elaborar en el pedimento. Esa sería la referencia, obviamente con su número de código del SAT, número de producto, número de servicio, que lo vamos a ver un poquito adelante, ¿no? Y ya hay la identificación propia del transporte marítimo. El punto 2.3 tiene que ver con la identificación del permiso, número de permiso, el número de la aseguradora, el número de póliza del seguro, tipo de embarcación, matrícula. En materia marítima, una embarcación puede ser extranjera, pero matricularse en México, ¿no? Si ahorita hay una situación muy fuerte con una empresa que mintió a las autoridades mexicanas, se registró como si fuera nacional para hacer tráfico de cabotaje, que el tráfico de cabotaje es entre puertos nacionales y el tráfico de altura es el que sale al extranjero, ¿no? Y pues, en teoría, pues toda el tráfico de cabotaje está reservado nada más a sociedades mexicanas, sociedades de capital nacional. Luego entonces esta empresa de origen extranjero, tenía socios mexicanos, pero por ahí lo deben de estar leyendo entre ayer y hoy, le acaban de quitar
a través de un juicio, la Secretaría de Marina le acaba de quitar justamente su matrícula, ¿no? A toda la empresa, le acaba de quitar todo su registro, más bien. Su registro. Aquí una empresa puede tener varios barcos y cada barco trae su matrícula, ¿no? Se identifica a nivel internacional con un número de la Organización Marítima Internacional para que pueda circular un barco, tiene su año de nacimiento, tiene su bitácora de mantenimiento, tiene todo lo que va llevando, ¿no? Su recorrido, sus bitácoras de viaje y también su desgaste. Luego entonces se le va dando mantenimiento, se le va poniendo piezas, se le van renovando, se van oxidando, se van echando a perder, etcétera. Y todo eso va quedando en el expediente propio de la embarcación, ¿no? Entonces, todo esto se va quedando y por eso es que se identifica a nivel internacional, el año de la embarcación, nombre de la embarcación, de la nacionalidad, el tipo de carga que llevas, y es, por ejemplo, para graneles, si es para líquidos, si es para aceites, si es para petróleo, si es para fierros. Tengo, insisto, clientes que transportan puros fierros, ¿no? Van sembrando incluso tubería en el mar, van sembrando, que trabajan a Pemex, que trabajan, son de investigación, cuánto mide de eslora, cuánto mide de manga, cuánto mide de calado, qué línea, cómo está el nombre de la línea, o si tiene un agente naviero aquí en México. Y en general, ya el número de viaje, por eso les decía, llevan una bitácora de número de viaje que se registra ante la Secretaría de Marina, y el número del BL. El número del BL es el contrato específico de ese viaje. El número de BL se emite, se transmite de manera digital a través de las asociaciones, ¿no? De transporte marítimo y las autoridades saben, conforme a las reglas, la verdad se quita algunas reglas de lo que dice la ley aduanera y de cómo tienen que dar información del arribo de la aeronave, pero o de la embarcación previo a la llegada, o incluso algunos desde que salga. Y eso justamente se concatena, se enlaza con la información del certificado del CFDI con complemento carta aporte, ¿no? Entonces, a nivel internacional hay un control de qué barco salió de Italia, a qué día, a qué hora, etcétera, con su número de BL, con su transmisión de la información y cómo llega a México y cómo después entra a territorio nacional. Hay un control, queridos amigos, para efecto de toda esta serie de informaciones. Entonces, pues ahí está la información, ya después vienen los números de contenedores y también el tipo de figura de transporte. La figura de transporte básicamente es quién lo opera, en calidad de qué, en calidad de capitán, en calidad de quién es el responsable finalmente de esa embarcación, ¿no? Una persona física, una persona moral, pero también nos piden los nombres de las personas físicas que van a ser, por ejemplo, el capitán, ¿no? El RFC de la figura de transporte, el nombre de la figura de transporte, si es el conductor, el operador, el dueño, etcétera, residencia fiscal de la figura de transporte. Vamos, todo esto es para efectos de identificación, quién está haciendo esa transportación en México. La autoridad encargada del control de esto en México, pues es la Secretaría de Marina, ¿no? A través de la Dirección General de Puertos y Marina Mercante, de Marina Mercante especialmente, ¿no? Entonces recordemos que tenemos este control en los diferentes puertos del país, ¿no? Tenemos 40 y tantos puertos por donde pueden entrar, ¿no? Recordemos que hay mucha mercancía que está llegando de China ahora, por ejemplo, los automóviles ya no caen en Manzanillo, ahora están llegando a Mazatlán, y así van llegando. Entonces, esta modernización del país en la infraestructura, nos da la posibilidad también de saber para efectos fiscales, ya nada más para efectos fiscales, me paso un poco de lo marítimo al tema fiscal, a la identificación, pero esto, se dan cuenta, es un lenguaje más de la autoridad portuaria, más del tema marítimo, que al final se utiliza como control fiscal, como control para ver qué trajimos de Italia, qué trajimos de China, qué trajimos, a dónde llegó, quién lo trajo, qué embarcación, cómo está registrada a nivel internacional, quién es el agente naviero, qué BL traía, quién lo vino manejando, quién, o sea, tripulando, conduciendo, ¿no? De dónde es el residente, esa empresa, de dónde es el capitán, etcétera, 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 ¿no? Toda esta información nos va dando la pauta
para el control fiscal. Cuando vemos todo esto, yo no sé ustedes, pero a mí sí me llama poderosamente la atención la capacidad para procesar tanta información, ¿no? Que deben tener las autoridades a través de la inteligencia artificial. Obviamente a través del análisis y control de riesgos, a través de lo que es la gestión de riesgos para identificar mercancías prohibidas a nivel internacional, mercancías que vienen para uso dual. Recordemos que en comercio exterior se manejan así, mercancías para uso dual, mercancías prohibidas a nivel internacional, mercancías que tienen una trazabilidad o deberían tener una trazabilidad, ¿no? Y aquí es donde vemos que a nivel mundial, a nivel nacional, nosotros si lo vemos a nivel nacional hay un control, pero esto viene de un control internacional, ¿no? Comentarios, por favor. Ariadna Beltrán, platícame, ¿qué te ha parecido hasta ahorita? Hola, buenas noches a todos. Bien, Buenas la noches. verdad ha sido muy clara la información, creo que hay varios puntos que se esclarecen y que Ujú. sobre todo nos ayuda a tener una información más concreta de cómo debemos transmitirlo a nuestros clientes Ok, para principalmente los requerimientos, ¿no? Que es parte claro. fundamental y que no existan confusiones a veces entre el tipo de carta aporte que llegarse a manejar. Ujú. A veces sí los conflictó un poquito y ya teniendo esta información, pues tenemos las herramientas para poder indicarlo, pues de manera específica y sobre todo concreta para que puedan cumplir al 100% con lo que se necesita. Perfecto. ¿Tú dónde trabajas? Van junto con mi compañera Lidia y algunos compañeros que Ok, estamos aquí. ok, ¿dónde Entonces, trabajas? para nosotros sí es muy, muy importante. Qué bueno, qué bueno. Espero le esté quedando claro, porque, insisto, es un curso corto de duración y trato de irme rápido para darles una idea completa, ¿no? Pero bueno, Elidia, muchas gracias, Ariadna. Elidia, Toga, Mayo, estoy pasando lista. ¿Ahí estás? No está, ya se nos fue. Eric Saldaña, Presente. ¿cómo estás, Eric? Muy bien, Lick. Pues fascinado de todo lo que está mostrando y consciente de la importancia que radica conocer todo esto. Yo soy catedrático de negocios internacionales Ok, y a veces te separas un poco de la industria, te separas, bueno, no un poco, te separas bastante de la industria del hacer, pero pues aquí estamos tomando nota. Y también tengo igual a una de mis estudiantes, entonces siempre se los he marcado, tomen cursos, lean. Les comentaba, aparte del staff, que pues siempre pido los compendios de comercio exterior de su editorial. Entonces, ok. pues muy bien a todo, Lick. ¿Dónde das clases? En Hidalgo, estamos en Hidalgo. Perfecto. Miren, el nearshoring está llegando a todos lados, va a llegar a todos los rincones de este país. Y se necesitan profesionistas verdaderamente capacitados, que no lleguen a aprender a las empresas, lo digo con mucho respeto, ¿no? Que en el pasado nos pasaba, pero ya hay muchos profesionales también que están contribuyendo diariamente a que el sistema aduanero de verdad se levante y el sistema de comercio exterior. Porque esto no es aduanas, esto es fiscal, esto es comercio exterior, esto es negocios internacionales, lo dijiste muy bien, Erika. Nosotros como país estamos haciendo muchos negocios internacionales. De verdad te felicito por esta labor y porque estés aquí con tus alumnos, porque de verdad, ¿qué más quisiéramos irradiar a todo mundo? Esto lo vivimos en la práctica, todos los días. Llevo 34 años ininterrumpidos de estar aprendiendo con ustedes en la práctica. También fui académico muchos años, hasta nivel maestría, empecé a nivel técnico, después licenciatura, después maestría. Ahora me dedico a la capacitación empresarial, pero todos los días me dedico a resolver problemas con las empresas, problemas de planeación, problemas de falta de planeación, problemas de éxito, problemas de fracaso incluso, ¿no? Y que eso es lo que pretendo compartirles ahora. Ahí están los fundamentos y de verdad, este,
sigan capacitándose. Bueno, déjenme hacer el comercial. Le di capacitación hace un tiempo, hace un par de meses a la Agencia Nacional de Aduanas, a 450 personas de la Agencia Nacional de Aduanas, y la semana pasada me entregaron mi reconocimiento y me decía la directora de planeación y capacitación, necesitamos capacitar ahora a los marinos, necesitamos capacitar a la Guardia Nacional, necesitamos capacitar a la gente que está del ejército, y tenemos un reto enorme. Tan solo para un diplomado, me dice, se anotaron 1,100 personas de estas nuevas que están entrando a manejar las aduanas, ¿no? Pero yo lo digo, pues de este lado también hay un montón de gente que debe capacitarse en todas las materias, ¿eh? De verdad, porque esto es un océano y yo te digo, vengo nadando, dando mis primeros brazadas desde hace 34 años. Cuando empecé así por azares del destino ante una situación de ir a sacar un contenedor a Veracruz. Y desde ahí, y créanme que cada vez que le invierto, porque para preparar estas láminas se le invierte mucho tiempo. No, hombre, es impresionante lo que vas descubriendo, cómo va, todas las industrias, ¿no? Yo les quise dar una muestra de lo que son los dos principales medios de transporte aquí donde se mueve la mercancía. El aéreo mueve muy poco, es muy importante también, y el ferroviario también. Creo que va a crecer, ¿no? Porque estamos recibiendo inversiones. Ojalá así sea. Ojalá se concreten, ojalá se consoliden. Pero de verdad, pues me felicito y los felicito por estar aquí, y sigan aprendiendo. Y de verdad, ahorita les dejo mis datos, cualquier cosa, estoy a sus órdenes, ¿no? Bueno, quise tocarlos un poquito ya en esta fase del tiempo que vamos a entrar a recta final. Si estuviéramos en un vuelo, ya diríamos que el capitán anuncia que ya se va a ir cerrando este vuelo, estamos por aterrizar, estamos a media hora. Entonces, bueno, yo quiero dejarles una visión general de todo lo que implica el CFDI con complemento carta aporte para mercancías de comercio exterior, ¿no? Me olvido un poquito de las nacionales que son bien importantes, pero quiero verlo desde este punto de vista. Ahorita vamos a entrar un poquito más. Esto es lo mismo. La clave de producto, el servicio, aquí ya identifiqué de mejor manera, la clave de unidad, que corresponde a la unidad de servicio, los servicios, la descripción del servicio, ¿no? Aquí servicio de traslado de 300 tubos de acero vía marítima, son casos reales. No, obviamente los precios no son reales, ¿no? El valor unitario, y esto es la parte de los conceptos y la parte de los impuestos que ya cierra como tal el CFDI. Ahorita déjenme ponerles algunos al final. Y para aéreo ya nada más decirles que les voy a compartir, y quería que me lo por ahí, les mando mañana, hago la consideración, se les mando, para que tengan todos los manuales. Pero si no, ustedes ahí pongan instructivo para el llenado, así como está en la lámina que les puse acá, instructivo para el llenado ahí lo pueden tener en el internet sin tema, de verdad, por eso les doy los fundamentos, ¿no? Aquí está, instructivo de llenado del CFDI que se le incorpora al complemento carta aporte para autotransporte, para marítimo, las preguntas frecuentes, y léanlas. De verdad que les va a llenar. Este que estamos viendo ya de cómo se llena, está aquí. Está aquí. Entonces, vayan al documento madre. Está así, pónganlo. De verdad, ojalá les sirva este material. Créanme que lleva su tiempecito, pero lo hago con una gran pasión, con un gran gusto para poder compartirlo con ustedes, ¿no? Entonces, vamos un poquito al tema aéreo. ¿Qué va a distinguir? Básicamente lo mismo. Aquí van a ser los mismos datos: emisor, receptor, los folios, los números de certificado, el serie de certificado, etcétera. Las versiones 2.0, si es un transporte internacional, en este caso sí, ¿no? De dónde viaja, de destino. Aquí ya cambia la vía de entrada o salida, es 3, que es transporte aéreo. La distancia recorrida, bueno, lo dejamos ahí. Los tipos de ubicaciones, básicamente lo mismo, ¿no? Y vamos a ir viendo las ubicaciones tanto del remitente como el del destinatario, los domicilios identificados bajo la estructura que ocupamos en México, que es calle, número exterior, etcétera, lo que ya hemos platicado. La mercancía es en bruto, en global, lo mismo, y ya la identificación puntual de lo que se lleva en el avión. Está en cualquier, en Cessna, en lo que sea, ¿no? Pedimentos, obviamente, si viene de importación, pues tenemos que ponerlo a 15 dígitos, y aquí la identificación del transporte aéreo, básicamente es lo mismo. No quiero sonar repetitivo, ni quiero decir, pues fue diciendo lo mismo, no. Básicamente quiero ir tocando diferentes puntos, yo ahorita voy a ir cerrando.
Entonces aquí el permiso de la Secretaría, el número de permiso, la matrícula de la aeronave, que más o menos es lo mismo que en el transporte marítimo. Miren, mis queridos amigos, la ley aduanera en el 106, fracción quinta, establece, fracción quinta, que pueden importarse a México barcos de pesca, de embarcaciones, de pasajeros, etcétera. Y así tenemos empresas que están haciendo transporte de pasajeros para llevarlos a las plataformas de Pemex, por ejemplo. Esas que ven ustedes en la tele, ¿no? Se llevan por empresas que traen barcos, embarcaciones temporalmente durante 10 años sin el pago de impuestos. Dos, lo mismo sucede con el transporte aéreo. Acabo de estar con una agente aduanal que fue mi alumna, por cierto, la primera que hizo el pedimento en la aduana del AIFA, y me dice, Arturo, estoy feliz, emocionado. ¿Por qué? Porque acabo de recibir 3 aviones para carga, para una empresa de mensajería que va a trabajar lo que es San Luis Potosí, con sus diferentes municipios, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Esas 3 aeronaves van a dar servicio en los aeropuertos nacionales, no en los internacionales. Y entonces dice, los importamos temporalmente, los vamos a pasar a registrar con la Dirección Federal de Aeronáutica Civil, les vamos a sacar su número de póliza, les vamos a dar todos estos datos de identificación. Por eso les digo, mis queridos amigos, esto se está moviendo y moviendo cañón. Yo no había tenido esta emoción en un agente aduanal que me dice, fui la primera que hizo el pedimento del AIFA. 2, es la primera que está trayendo 3 aeronaves para servicios de mensajería y paquetería. No solamente fueron los celulares los que comunicaron a las comunidades rurales o locales, ¿no? De los diferentes municipios del país. Ahora va a ser también el transporte aéreo a través de la mensajería y paquetería. Aquellos lugares donde se necesita llegar rápido. Por eso, oye, vean el comercio electrónico cómo ha proliferado, ¿no? Y cómo te llegan las cosas cuando menos lo esperas. Ya tienes tu cajita. Todo es por esto, mis queridos amigos. Pero obviamente la autoridad pues, quiere identificarla. Dame tu número de guía aérea, dame tu RFC, dame tu lugar de contrato, código de transportista. Es decir, todos los datos que me permiten identificar pues, quién está prestando el servicio de transportación aérea, quién maneja el avión, quién lo pilotea, nombre, RFC, lo mismo que en un camión. Nada más que aquí es en avión y anteriormente lo habíamos visto en barco y lo va a hacer también en el ferroviario. ¿Ok? Aquí logra identificar más, porque recordemos que tienen montacargas, tienen racks, tienen equipo para subir la mercancía del transporte y para bajarla, ¿no? Identifícame aquellas que no sean propiedad del emisor y dame el domicilio de la figura de transporte, donde puedo localizar a esa persona, ese piloto. Aquí llegan a la identificación más a detalle del piloto, del copiloto. ¿Quién está prestando servicios de qué tipo? ¿Sale? Y obviamente ya los conceptos, la clave de producto, el servicio, la clave de unidad, conforme al catálogo y de los anexos 20, el servicio, por ejemplo, de traslado de carne, aquí le pusimos, ¿no? Y el tipo de comprobante, forma de pago, método de pago. Esto es lo que tiene un CFDI normalmente, ¿no? Esto es un resumen del artículo de Código Fiscal que tiene un CFDI, el que habíamos visto al inicio, pues ya nada más que el diagrama, ¿no? Y hasta ahí. Y se dan cuenta, la estructura es la misma, lo que va cambiando prácticamente es la identificación de medio de transporte, de quién lo opera, etcétera, ¿no? Para hacerlo un poquito simple. Y vamos a cerrar con lo que es el transporte ferroviario, ¿vale? Los mismos datos, emisor, receptor, folios, la versión, si es un transporte internacional que cruza. Este va a ser el que va a tener mucho más datos, porque va a haber derechos de vías de vías de cruce, porque va a haber una identificación un poquito más con las estaciones, los números de estaciones. Recordemos que en materia ferroviaria está un poco más segmentada todos estos derechos de paso. Acuérdense apenas, para el efecto de, acá en el tren transísmico, el presidente decretó pues, la expropiación y no expropiación de la concesión que tenía Grupo México, ¿no? Porque hay pedazos de vías donde tienen que pasar y si no lo tienen,
claro, pues tienen que hacer estas actuaciones jurídicas para que pueda darse todo el recorrido de lo que va a ser el transísmico entre Coatzacoalcos y Veracruz, que también se está trabajando como uno de los proyectos sexenales, ¿no? Me parece que es uno de los más importantes porque desde Porfirio Díaz tenían esta idea de conectar el Pacífico con el Atlántico, ¿no? Y parece ser que, esperemos que quede terminada este sexenio, pero se está desarrollando esa zona, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante ver que aquí hay tramos de vías muy pequeños, por eso es ubicación 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque son pedazos, nada más son tramos, ¿sí? Aquí ya vienen los ejemplos un poquito más de acuerdo a los llenados de lo que establece los instructivos, ¿no? Los orígenes, destino, igual las mercancías, la identificación, mercancía 1, 2, 3, 4, ¿sí? Tanto en cantidad, unidad, material, si es material peligroso o no, porque recordemos que aquí en transporte ferroviario sí se ocupa más la identificación de este tipo de transporte para mercancías peligrosas. Tanto en esta como en algunos camiones especiales de autotransporte sí va a ser, ¿no? Entonces sí se tiene que declarar si es un producto peligroso, ¿no? Y aquí ya vamos entrando un poco más en detalle respecto a la identificación de la mercancía. Cantidad, transporte ferroviario, el tipo de tráfico, que está llevando, el tipo de servicio, las aseguradoras, los derechos de paso. Aquí hablamos del tipo de derecho de paso, el kilometraje pagado, los carros, la identificación de cada carro. Recordemos que una locomotora puede jalar N cantidad de carros, ¿no? Si vienen vacíos, cuánto pesan, ¿no? Porque el tráfico ferroviario tiene sus propias características, así como el marítimo y el aéreo, los cuatro son diferentes completamente. Tienen una estructura básica, pero van viendo cómo el complemento carta-aporte nos va a dar muchos más elementos de identificación de en qué llevamos la mercancía, si es un furgón, si es una góndola, el número, cuánto pesa el carro, cuánto es la matrícula del carro, si es un contenedor vacío, el tipo de contenedor. Recordemos que hay diferentes tipos de contenedores. Esto para los que aman la logística, yo reconozco que no he entrado mucho más allá de lo básico en el tema logística, pero es todo un área impresionante que nos sirve mucho para llenar este tipo de situaciones, este tipo de complementos, ¿no? Y cada tipo de complemento va a ser especializado, ¿no? Entonces, vamos viendo esto. Tipos de figuras en el transporte, igual los operadores, los maquinistas, la gente que opera como tal el medio de transporte, la residencia fiscal de la figura, porque puede ser extranjero, ¿no? Recuerden que traemos un proyecto Mazatlán hasta Canadá, ¿no? Para atravesar todo Estados Unidos y también ya hay muchas empresas que están trabajando eso hacia México, ¿no? Ojalá en el corto plazo, mediano plazo se vayan dando estas situaciones. También aquí tenemos parte del transportista que no sean propiedad del emisor, la identificación del carro vagón, ya lo había comentado un poco, cuáles son esas partes, son las grúas, montacargas, los racks, lo que se utiliza para efecto de que se pueda ir cargando el transporte, ¿no? Y los domicilios de la figura de transporte, también identificando quién es el operador y con una serie de datos ya mucho más precisos, ¿no? De esta figura del transporte, pues a ver quién maneja, quién es el que está a cargo al frente así como el chofer, aquí también es quién es el que opera como tal el medio de transporte, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos con este tema y los conceptos que, insisto, aquí cambia un poquito, el 7810-1602 corresponde al servicio de transporte ferroviario de carga a granel, la clave 48 siempre va a corresponder a la unidad de servicio y allí lo que hemos visto, básicamente lo que siempre nos da un CFDI. ¿Preguntas hasta aquí? Falta entrar a los regímenes aduaneros, algunas reglas especiales que traemos en materia de cartaporte. Pero antes de ir, vamos a ¿qué pasa cuando hacemos un transporte multimodal? Esto no viene en instructivos y llenado, esto viene nada más en el manual de preguntas frecuentes.
¿Y qué pasa? Dice, cuando hay un transporte multimodal, cuando entra en barco, pero después se sube al ferrocarril y después se termina entregando en una camioneta, ¿no? ¿Cómo se amparan las mercancías? Dice, bueno, cuando la empresa realiza el traslado de las mercancías por distintos modos de transporte y todos estos sean de su propiedad, pues haces un CFDI tipo ingreso con complemento de cartaporte, la información correspondiente a cada uno de los dos. Pero si se trata de la contratación directa por parte del dueño de los bienes, cada uno debe estar conforme a un CFDI tipo ingreso. ¿Ok? Si el servicio de transporte multimodal se hace por empresas de logística, recordemos que pues, los operadores logísticos o guardias han tomado mucha relevancia en nuestro comercio internacional, toda vez que son empresas que solucionan, ¿no? Empresas de soluciones, en donde no te preocupes, tú no eres especialista en transporte, no eres especialista ni en ferrocarriles, ni en barcos, ni en aviones, ni nada. Yo te recojo la mercancía en un pueblito allá en China, ¿no? Lo recojo con mi partner, con mi asociado, en China, voy por la mercancía a tal lugar, a tal día, a tal hora, ¿no? La traigo al puerto y en el puerto yo hago la reservación de los espacios que necesites en el próximo vuelo, o en el próximo envío, etcétera. O en el próximo vuelo puede ser también, ¿no? Y la subo al medio de transporte internacional, ¿no? Y de allí lo empiezo a mover. Entonces, esta empresa es la que hace toda la coordinación logística, ¿no? Entonces, en caso de que el servicio de transporte multimodal se realice a través de una empresa logística de intermediación o agentes de transporte, recordemos ahorita que están los agentes de carga, ¿no? Amacarga, que ha tomado una fuerza impresionante, ¿no? Que aglutina N puntos del mundo para poder prestarte el servicio con todos sus asociados, ¿no? Entonces, estas empresas deben de emitir el CFDI de tipo ingreso sin complemento cartaporte, ya lo habíamos comentado, por el servicio prestado a su cliente. Yo contrato con alguien y nada, una empresa de logística, un forwarder, nada más me debe de dar un CFDI tipo ingreso. No me debe de dar el CFDI por cada partecita del trayecto. ¿Quién va a dar el CFDI por cada parte del trayecto? Los que hayan sido contratados por estas mismas empresas para hacer el traslado de los diferentes medios de transporte y deben de hacerlo por cada tramo o por cada ruta que les corresponda cubrir. ¿Ok? Bien. Esta es la única lámina que traemos para, no, que tiene un poquito. El servicio de transporte multimodal lo realiza una empresa de logística con sus propios vehículos, entonces sí, debe emitir la factura electrónica o el tipo de ingreso con el complemento de cartaporte, claro, si lo trae directamente con, si lo terceriza, solamente te va a entregar el CFDI, y si no, sí te va a entregar ella tu complemento de cartaporte, porque finalmente está haciendo esto, ¿no? No estarán obligados a emitir una factura electrónica de tipo ingreso, o entiendas el CFDI, así lo dice el manual, porque al final es una factura. Quienes realicen traslados locales o aquellos vehículos, bueno, esto ya lo hemos comentado, ¿vale? Esto para el comercio exterior, pues debemos de cumplirlo mejor para que no tengamos problemas con alguna verificación, ¿vale? Vamos un poquito a la transferencia, al manejo dentro de lo que es un recinto fiscalizado. Las empresas que realizan maniobras de carga, descarga, estiva, desestiva, alijo, acarreo, es decir, todo el movimiento dentro de una aduana, almacenaje, transbordo de mercancías. Recordemos que un barco le puede pasar mercancías a otras, un ferrocarril a otras, siempre será bajo responsabilidad de la línea transportista. Esto está muy previsto en lo que son los diferentes reglamentos y leyes, tanto de navegación, comercio marítimo, aviación civil, servicio ferroviario, e incluso en la ley aduanera respecto a cómo se tienen que responsabilizar las empresas de transporte respecto a esto. Aquí no se encuentran dentro de, si está la transportación de tu mercancía y tú le quieres pedir un CFDI con complemento carta aporte dentro de la aduana, no se lo puedes pedir porque no se está realizando un transporte, sino básicamente dice que dentro del espacio fiscal, todos estos fundamentos son maniobras. Ojo, repito. No le pidas un CFDI con complemento carta aporte a las empresas que hacen las maniobras dentro de la zona fiscal, de la zona federal, como las estaciones de ferrocarriles, las aduanas fronterizas, las aduanas
exteriores, los recintos fiscalizados. Todo, cuando llega el avión, cuando llega el barco, cuando llega a alguna zona de maniobras o algún patio de maniobras, en esa zona no se exigirá el CFDI con complemento por carta aporte porque no se considera que se está transportando, sino solo haciendo maniobras. ¿Sale? Que quede bien clarita esta parte porque sí es bien importante, ¿no? Vamos ya a la parte del despacho, ya estamos sobre las 7:41 según mi reloj, ¿no? Ya estamos cerrando y vamos a hablar de la responsabilidad del agente aduanal en la elaboración del pedimento y en el despacho aduanero como tal. Recordemos que la ley aduanera establece dos figuras, el agente y la agencia aduanal. Los dos pueden hacer el pedimento o el documento de entrada o de salida de las mercancías bajo los diferentes regímenes aduaneros. Tomemos en cuenta algunos puntos. Solamente rescaté la parte de los artículos que consideré que era importante. El agente y la agencia aduanal son responsables de la veracidad y exactitud de los datos, incluyendo el UUID del CFDI con complemento carta aporte con el que va a entrar la mercancía al país o con la que va a salir. ¿Ok? Este principio de ley, que está en el 54 de la ley aduanera, nos dice el agente aduanal que llene, con el que tramite una operación de comercio exterior, es responsable de lo que ponga en el pedimento. Luego, entonces, si se equivoca en el llenado del pedimento, ¿no? Con el UID del CFDI con complemento carta aporte, pues será responsable de esa situación. Y la multa, dice el 195, es para el agente aduanal que haga ese tipo de maniobras, más bien, de documentos correctos, ¿no? Por otro lado, se dice que se considera que el reglamento de la ley aduanera establece que se consideran actos realizados por el agente o la agencia aduanal los derivados de la tramitación de pedimentos que haga el propio agente aduanal sus mandatarios. Y yo diría de cualquier persona que finalmente haga uso de la clave que le da como agente aduanal la Secretaría de Hacienda para que pueda hacer los pedimentos. Si tú se la das a cualquiera, pues tú ahí eres responsable de esto, ¿no? Entonces partamos de esa responsabilidad. Y ahora vamos un poquito a cómo están pasando las cosas. Y aquí en el despacho aduanero de mercancías nacionales o extranjeras. Aquí ya llegamos al tema propiamente de despacho, con las reglas de comercio exterior 2412 y 2412 sobre todo, ¿no? Y básicamente nos dice que la activación del mecanismo de selección automatizado para despachar las mercancías, ¿sí? A través de aviso consolidado, de pedimento o con DODA, por ejemplo, un dispositivo tecnológico, el documento de operación para el despacho aduanero, ¿no? Que son sistemas. Recordemos que el mundo aduanero ha venido modernizándose siempre con tecnologías, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, ya no hay pedimentos para algunos, por ejemplo, para el PITA, ya son documentos electrónicos, ya no tienes que llevar las versiones impresas, e incluso puede ser hasta con el gafete directamente del chofer, ¿no? En ese sentido, la regla 2412 nos dice que se tiene que transmitir al sistema electrónico aduanero en documento electrónico los siguientes datos: el número de pedimento, el tipo de operación, la clave de la aduana, sección aduanera, la patente, la autorización del agente aduanal, la apoderado aduanal, la agencia o el representante según corresponda. Los señalados en el apéndice 17, conforme a la operación de que se trate, el número económico de la caja contenedor. Y a lo que quiero llegar, básicamente, es que por ahí del inciso F, ¿no? Además de señalar todos los datos que deben de venir el pedimento, aquí es donde está la obligación, que se va al 1 de enero. A partir del 1 de enero del siguiente año, estamos en cuenta regresiva, ¿no? Ya deben de poner el folio fiscal del CFDI con complemento carta aporte. Recordemos las primeras láminas que les puse y vean cómo se va hasta el 1 de enero esta obligación que está en rojo, en donde la agente aduanal, ya sea con PITA, ya sea con DODA, ya sea con cualquier sistema de los que se ocupen en la aduana para modular pedimentos, sea en versión, en algún dispositivo electrónico a través del gafete del chofer que pasa rápidamente, ¿no? Que nada más se activa, ¿no? Pues recordemos que esto es un poco de la modernización aduanera que había en nuestro país, ¿no? Donde ya no se ocupa papel, en donde la Organización Mundial de Aduanas está pugnando porque
Ya no se utiliza nada de papel, ¿no? Sino todo sea a través de dispositivos electrónicos y es por eso que ahorita hay una gran cantidad de inversión, específicamente ahorita los contratos, ¿no? Aunque ahorita eh, una empresa americana ganó los 2 contratos para modernizar todos los sistemas de las aduanas, ¿no? Nada más que uno es dictado por la Secretaría de la Marina y otro por la Secretaría de Defensa Nacional, aunque la empresa china que estaba compitiendo se conformó y está parado un poco este tema. Hoy sale en el periódico justamente que se va a tardar un poquito, ¿no? La entrega de estos equipos porque pues esta modernización no se está llevando a cabo como por los medios legales que interpusieron. Luego entonces yo creo que la modernización de las aduanas va a llegar un poquito más adelante, todavía con nuevo equipo, ¿no? Se gastaron muchísimo dinero, 12,000 millones de pesos y 8,000 millones de pesos para modernizarlas, ¿no? Espero que queden bien, con miras justamente a que las operaciones se incrementen. Y ese número de operaciones tendrá que ser mucho más ágil. Es por eso que, perdón, hago todo eh, esta explicación, ¿no? Porque justamente ahora todo será electrónico, ¿no? Y justamente a través de estos dispositivos se va a generar la lectura de lo que es el UUID del CFDI con complemento por carta aporte con el que salen las mercancías de la aduana o entran las mercancías para ser despachadas para la aduana, en el pedimento ya de salida de la exportación, para subirse al avión, para subirse al tren o al barco, ¿no? Entonces, esto será necesario, será exigible, ya es ahorita exigible, pero no se ha diseñado todavía en el pedimento. Entonces, a partir del 1 de enero, de veras, revisen sus pedimentos, porque ya debe traer justo toda esta información que marca la regla 2412 y en especial el folio fiscal del CFDI con complemento de comercio exterior, de traslado, etcétera, ¿no? Que lo hemos platicado por aquí. Bien, entonces, yo lo único que quiero decirles es que para este efecto, ¿no? Se tiene que presentar toda esta información de manera automatizada y ya, pero es únicamente despacho de dinero. La responsabilidad de la agente aduanal es colocarlo de manera correcta. ¿Qué pasa si se equivoca? Ya me hizo la pregunta por ahí, Betsabe. Pues hay que cancelar el CFDI, hay que, si está mal hecho el CFDI, si hay datos que se van a corregir, pues se cancela por sustitución y se hace justamente todo este proceso para que después salga la mercancía, ¿ok? Aquí les dejé más información al respecto, ¿ok? Vamos a la importación. En el pedimento de importación, a partir del 1 de enero, entonces debe de traer a fuerza el número de folio fiscal del CFDI, a la que se refiere tanto sea de tipo ingreso o tipo traslado, ¿ok? Excepto lo que comentábamos, si son mercancías que son transportadas por transporte de residencia en el extranjero, ahí sí no lo va a poder, o las que prevé la misma disposición se hagan a través de pedimento consolidado. Si no es así, todos los pedimentos de importación o exportación a partir del 1 de enero deben traer esto y debe estar correlacionado. Desde entonces, como yo lo explicaba, a nivel nacional, a nivel mundial, se interrelaciona para darle trazabilidad a la importación de las mercancías, ¿no? La transportación de las mercancías se ampara con el CFDI, como lo hemos visto, y también se ampara la transportación, pero la legal importación se hace conforme al 146. Es decir, el código nos regula la transportación, ya lo dejó claro en el artículo 29, y nos exige el pedimento, pero la legal importación de las mercancías va con toda la documentación. Y aquí se juntó otra vez, les decía, lo fiscal con lo aduanero, ¿no? Y así se tiene que hacer justamente la importación y la exportación, ¿ok? Esto es lo que debe estar vigente a partir del 1 de enero. Punto importante para ir cerrando, mercancías en depósito fiscal. Las mercancías que se transportan, hay una regla específica, ¿sí? Para cuando se hagan movimientos, ¿sí? Se tiene que colocar también el CFDI con complemento de carta aporte desde que sale de la aduana con el pedimento de tramitación con clave A4. Si va a una mercancía que llegó a la aduana de Manzanillo, Veracruz, y que va a una almacén de depósito, también se tiene que colocar el número de folio fiscal del CFDI con complemento carta aporte, ¿vale? Entonces, pues estaban con esa duda, no nada más las definitivas, sino también las temporales y también las de depósito fiscal, ¿ok? ¿Qué pasa cuando se da un traslado de mercancías entre depósitos fiscales? Mercancías que entraron con
con la clave A4, pero por alguna razón no pueden estar en este almacén, me las tengo que llevar al otro. O a mí me conviene que no estén aquí, se las lleven a otro. También nos dice que las mercancías que sean trasladadas a otra bodega, la 4513, y estas reglas no las puse al principio para no confundirlos, pero bueno, aquí está ya el momento de donde tenemos que ver, se tiene que hacer mención expresa en que dicho comprobante se expide para emparar las mercancías que se encuentran bajo el régimen de depósito fiscal y que son trasladadas a otra bodega autorizada del mismo almacén. Y sí, a ver, repito, si yo soy un almacén de depósito y tengo mercancías aquí, pero tengo otra sucursal y las voy a llevar allá, tengo que hacer un CFDI con complemento, carta, aporte, de traslado seguramente, porque voy a utilizar mis propias unidades de transporte, o de CFDI con tipo ingreso, para poderme llevar las mercancías de mi almacén, a lo mejor aquí en Mérida, a Monterrey. Y nos dice, pues tiene que correlacionarse. O sea, aunque está bajo un régimen aduanero como es el depósito fiscal, donde no han pagado contribuciones, siguen bajo control en su transporte. Es por eso que la regla 4513 nos dice, tienes que hacer el CFDI y el comprobante, hay que hacer mención expresa de que se expide para amparar las mercancías que se encuentran bajo el régimen de depósito fiscal y que se van a ser llevadas a otra bodega del mismo almacén o de otro diferente. Puede haber transferencia también entre almacenes. E incluso puedo llevarme las mercancías que tengo aquí en depósito fiscal a una feria o una exposición, que es bajo un recinto que esté habilitado para tal efecto. ¿Ok? Y tenemos que, dice las empresas autorizadas, ok, las empresas para poder sacar esa mercancía a un local autorizado o a una exposición internacional, tienen que acompañar con copia del pedimento y el CFDI al que se incorpora el complemento de cartaporte, tratándose de traslados, y deben de llegar en el tiempo que establece la ley aduanera y el anexo 15 de las reglas de comercio exterior. Luego entonces, si ustedes importan mercancías para depósito fiscal y después si tienen necesidad de llevarla a una expo, llevarla a otro lugar, a otra ciudad, tiene también que hacerse el pedimento y tiene que hacerse el CFDI con complemento o carta aporte e identificar las mercancías. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa los transportistas que no cumplen? Bueno, tienen muchas obligaciones los transportistas, todas están en el artículo 20 de la ley aduanera, poner a disposición de las autoridades de transporte para que se revisen. Recuerden que se pueden dar visitas de inspección, no de facultades de comprobación, sino de inspección dentro de las aduanas. Sus mercancías están ahí, pueden ser motivo de todas estas revisiones que haga la autoridad en la aduana, en las instalaciones, ¿no? No son facultades de comprobación, no dice la ley, son facultades de verificación o de inspección. ¿Sí? Porque están en un recinto fiscal y si están manejando mercancías, pues sí, la autoridad, la Agencia Nacional de Aduanas, que es la que controla las 50 aduanas, puede hacer justamente la revisión de todas las obligaciones del artículo 20. Y en este sentido, ¿no? Son responsables solidarios. Entonces, transportista internacional que llega a manejar mercancías, ¿no? Tiene obligaciones nacionales o extranjeras, ¿no? Conforme al artículo 20. Y en caso de que se realice un servicio de traslado de bienes o mercancías sin contar con el CFDI, pues, ¿qué crees? Pues tienes un problema, ¿no? Si no cumples con el estándar, si no cumples con el distintivo de llenado, tanto quien contrate el servicio como quien lo transporte son responsables cuando se detecte alguna irregularidad. Estos son los datos de los que les comentaba hace un ratito. Estos son los datos que debe de proporcionar el transportista. Tomen nota sobre esta lámina, porque estos 15 datos, de acuerdo a lo que nos dice el SAT, además del contrato, si no hay un contrato, lo que le va a afincar de responsabilidad al transportista en la elaboración de un CFDI con complemento aporte son estos. La carta aporte que elabora el transportista corre a cargo de él, su llenado en la versión, la total distancia de recorrida, la ubicación de la fecha, hora de salida y llegada, la total de la distancia recorrida. No se repite, así viene en el manual. En el caso de transporte, el permiso de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, el número de permiso, el tipo de vehículo, placa de vehículo, año de vehículos, el nombre de la aseguradora, nombre de la póliza, operador, RFC y número de licencia.
Esto es bien importante que lo tengan en cuenta. Si el transportista omite alguna información de esta, la multa es para él, ¿ok? Si el importador omite la información que vamos a ver al ratito, ¿sí? Porque él está obligado a proporcionar de manera exacta los datos para que tiene el transportista el CFDI, pues bueno. ¿Cuáles son los datos que están en el apéndice 3 del instructivo de llenado? Son estos. Estos son responsabilidad total y exclusivamente del importador o el exportador. La carta aporte debe de decir si es un transporte internacional o no. El origen y el RFC del remitente, el domicilio, la ubicación del destinatario, el domicilio, proyectado, código postal y país. La identificación de la mercancía como peso de bruto total, unidad de peso y número total de mercancías. Y por último, la descripción de los bienes transportados, la descripción como tal, cuáles son, la cantidad, la clave de unidad y peso en kilogramos. Estos 19 campos, complementados con estos 15, nos dan los 34 campos que son obligatorios que se vayan revisando en un CFDI con complemento carta aporte. Obviamente, si es un CFDI de traslado, pues el responsable de todos los 34 es el propio empresario que hace el traslado con sus propios medios, ¿sabe? Pero sí es bien importante que ustedes tengan claro esto. Si ustedes hacen la contratación, si ustedes contratan a un tercero, él está obligado en el autotransporte a llenar esto. Y nosotros estamos obligados a llenar esto de manera correcta. En caso de que haya una revisión, haya algún problema por las autoridades, que vamos a verlas ahorita un poquito, ¿no? En primer lugar, lo he venido diciendo, son las autoridades fiscales, porque esto es eminentemente fiscal, y recordemos que el reglamento de la Agencia Nacional de Aduanas dice que la Agencia Nacional de Aduanas es una autoridad fiscal y aduanera, ¿no? O sea, aquí, y es el SAT, estos dos son las principales dos autoridades fiscales y aduaneras, porque el SAT también es una autoridad aduanera, ¿no? El artículo 7 de la ley del SAT nos dice que es su potestad, su facultad, a verificar y hacer cumplir las disposiciones aduaneras también, y las fiscales. Entonces, cuando se mezcla esto, pueden revisar legal transportación, ilegal importación, tenencia o estancia. Eso es lo trascendente de un curso donde podemos ver de manera integral CFDI con complemento carta aporte desde este punto de vista, que podemos identificar a las autoridades fiscales, ¿sí? Como ANAM, SAT, gobierno de los estados, ¿no? Aquí es bien importante identificar cuáles son los gobiernos, 28 gobiernos, que tienen acuerdos de colaboración administrativa con la Secretaría de Hacienda, ¿no? Porque estos son los que te pueden revisar y son los que te van a poder poner las multas o tipificar delitos. La Guardia Nacional pregunta, ¿también puede verificar? Sí, aquí está el fundamento, también te puede revisar. Las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿también te pueden revisar? Sí, también me pueden revisar. Senacica, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, ¿me puede revisar también todo lo que tiene que ver con alimentos o cosas que se estén transitando? Sí, también. ¿Qué me van a poner? Multas. Y tal vez hasta consignar a un Ministerio Público Federal por un delito federal llamado contrabando. ¿Cuáles son las multas? Y con esto cerramos, mis queridos amigos. Multas que van desde los más chiquitos. Vamos a empezar de abajo para arriba. Multa de 400 a 600 pesos por cada CFDI que se emita sin complemento. Ah, pues es poquito. ¿Tanto rollo para esto, Arturo? Bueno, yo te digo que puede ahí, nada más es una multa de forma. Porque como no me estás identificando, pues yo te puedo embargar la mercancía y te la puedo comisar. Y puedo decir que no. O sea, esta es la multa de forma. Recordemos que nuestro sistema fiscal y nuestro sistema aduanero opera bajo un sistema de sanciones. Bajo un sistema de sanciones. Entonces, esta es una de varias. ¿Sí? De aquí puede venir el decomiso, obviamente. ¿Me pueden tipificar delito? Claro. Oye, no lo emitió, no lo entregó o no lo puso a disposición. Ah, ok, aquí ya crece la multa a 19,700 pesos hasta una multa tal vez de 112,650 pesos conforme a los artículos que están ahí. Si yo no entrego, si yo no expido, transportista,
o empresa, porque pues digo, pues yo no sé, me da flojera todo esto, y yo no quiero saber nada del CFDI. Ok, no lo hagas, no lo entregues a tu cliente o no pongas a disposición del cliente los CFDIs y vas a ver, tienes estas multas. En caso de reincidencia, pueden clausurarte también de 3 a 15 días, dicen. Esto está destinado al transportista, pero también puede ser a un CFDI de traslado a ti mismo como empresa, ¿no? O cuando los expidas sin que cumplan con los requisitos. Un CFDI. Esto es lo que va a privar a partir del 1 de enero. O un CFDI mal hecho, o un CFDI que no se haga o no se ponga a disposición, 19.700 hasta 112.000. ¿Cuántos embarques haces? Aquí está la trascendencia con esta lámina de este curso. Y por no expedir o acompañar la documentación que ampara en mercancías de transporte, la multa son de 880 pesos a 17.030 pesos. Obviamente, esto puede dar paso a un delito, que se castiga con 3 a 6 años de prisión por trasladar bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional para los 4 medios de transporte sin el CFDI, tipo ingreso o tipo traslado, al que se le incorpore carta aporte. Luego, entonces, una persona que es floja, que no quiere saber nada de esto, pues aquí están las sanciones. Infracción y sanciones, y recordemos que es un sistema de sanciones, ¿no? No es una multa nada más, es un sistema con, aquí tenemos 3 sanciones, la suspensión, aquí está, en el caso de reincidencia se podrá clausurar, perdón, la clausura del establecimiento, la multa y a la mejor hasta ponerte a disposición para un delito federal. Y aquí estamos hablando de que Guardia Nacional, Agencia Nacional de Aduanas, SAT u otras autoridades federales pueden dar lugar a la sanción. Mis queridos amigos, soy su servidor Arturo Hernández, este es nuestro teléfono de contacto, llevamos más de 20 años como despacho a su servicio, especializado en lo que es resolver problemas de comercio exterior y aduanas. Quedo a sus órdenes. Por favor, mándenme un WhatsApp si quieren que les mande la información que quedó pendiente a ese número. Y mis queridos amigos de ISEF, por mi parte es todo. Me pasé 3 minutos, pero pues espero haber cumplido con la finalidad de este curso. Me despido, cediéndole los micrófonos a mis compañeros y amigos de ISEF y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, incluso si podemos continuar con contacto por cualquier duda que necesiten de manera más personalizada, estoy a sus órdenes en ese teléfono. Sí, muchas gracias. Agradecemos al licenciado Arturo Hernández de la Cruz por su brillante